Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en España el 20 y 21 de septiembre en Málaga. Este año España es el país anfitrión. Gracias a todos por colaborar con su inscripción y hacer posible que este evento magnífico sea posible. En el trayecto de aquí al 30 de agosto vamos a tener una serie de workshops que hemos invitado a todos los ponentes del encuentro global para conocerlos un poco más. Este encuentro de workshops, en el caso de hoy, está programado para 50 minutos, así que prepárense para escuchar a nuestra exponente de hoy. Ella se llama Zoraida Aponte Ferrer. Ella es venezolana, es del estado Bolívar, pero vive en Valencia y es diseñadora de joyas, es orfebre, también la fabrica, es hermosa, una empresaria y estudiante, como ella se nombra, de un curso de milagros. Dice que estuvo buscando muchos caminos, me consta, porque en Valencia, Venezuela, nos encontramos, tú y yo, Zoraida, cuando Eh, volviste después de conocer a los doctores Medina, que ya nos lo vas a contar. Nos volvimos a encontrar para aprender un poquito más sobre un curso de milagros. Y hace 3 años se lo tomó en serio, señores. Hace 3 años, dice, encontré verdaderamente hacer un compromiso con un curso de milagros y desea llevar luz a los corazones de sus hermanos, enseñando lo que este camino le está manifestando. Ella es estudiante de un curso de milagros y hoy prácticamente representante de todos los estudiantes de la comunidad aprendiendo a hacer. Bienvenida, Soraya. Gracias, Antonio, por esta hermosa presentación. Perdón. Esto, Antonio me dice estudiante porque yo cuando me invitó, yo le dije, pero ¿cómo yo voy a ir, Antonia, si yo soy una simple estudiante ante tantos maestros que hay allí? No, yo no puedo, no, yo no me siento preparada. No, 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 no. Y bueno, Antonia dijo, bueno, es tu decisión, no hay problema. Pero me quedó ese sustico en el corazón y yo, Dios mío, pero si me están invitando, si yo estoy diciendo que esto es lo que quiero hacer, ¿cómo yo no voy a darme la oportunidad? Y bueno, le pregunté a mi maestro Jorge, a mi maestra Jenny, que es una persona tan especial, y me dijeron, si es un llamado del Espíritu Santo, ¿por qué no lo haces? Como a los 2 o 3 días, llamé a Antonia y le dije, Antonia, sí voy a participar si tengo chance. Bueno, por supuesto, me dijo, sí, no hay problema, porque, bueno, yo no sabía lo que iba a decir. Yo, Dios mío, pero ¿qué digo? ¿Qué? Yo no realmente no tengo tanto conocimiento del curso. No, solamente vas a hablar de tu experiencia, de cómo tú has ido recorriendo este camino del curso de milagros. Bueno, acepté la invitación. Y para eso es que estoy aquí, para compartir un poco el corto camino que he recorrido del curso de milagros, que aunque lo conocí hace mucho tiempo, mira, no era mi momento. Así que bueno, aquí estoy para compartir las experiencias que yo he tenido con el curso. Así que gracias, Antonia, por esa amorosa invitación. Y bueno, todos estos maestros que seguramente yo tengo muchísimo que aprender de ellos, como en realidad lo estoy haciendo, porque de hace unos 2 o 3 años estoy fija en el encuentro global. Así es que, bueno, un poco de mi historia. Vine aquí a la ciudad de Valencia desde muy joven, 16 años, a estudiar. Un tío que es el papá de una sobrina que está por ahí, que no la había visto hace mucho tiempo, nos trajo de Ciudad Bolívar, porque eso era como un pueblo, vengan a la ciudad para que conozcan mundo, porque bueno, éramos pueblerinas, pues. Entonces nos trajo una prima y a mí a Valencia
Y bueno, comencé a estudiar en la universidad, cursé estudios universitarios, me gradué como licenciada en educación, mención orientación, y pues me quedé aquí en Valencia haciendo vida. Eso estoy hablando de hace 50 años. Justo este año cumplo 50 años en Valencia. Así que, no, bueno, no saquen la cuenta, así que, bueno. Em, Quería estudiar psicología porque siempre me ha gustado esa rama, ese estudio de la mente, eh, de la personalidad, de conocer esa parte interna del ser humano, pero no existía la carrera aquí en Carabobo y pues tuve que optar por graduarme en orientación, que era parte de eh, algo parecido a la psicología. Pero igual nunca ejercí la educación ni la orientación porque siempre estuve en la empresa privada. Esto pagaban mejor, entonces uno pues quería tener siempre, uno siempre corriendo tras el dinero. Así que eh, me fui quedando en la empresa privada por mucho tiempo y ya cuando formé mi familia aquí en Valencia, tengo una linda familia, 2 hijos, una pareja de hace 40 años también. Y bueno, me quedé acá. Tenía pues una vida muy, muy, muy tranquila, muy bonita porque era profesional, ganaba bien, todo eso, pero siempre existen pues no los problemas, las situaciones que se van presentando. Esto, en ese ánimo de yo querer ser mejor persona, siempre estuve buscando el crecimiento personal. Por eso mi primer contacto con el curso de milagros fue hace más de 20 años con los doctores Carlos y Margot Medina. Pero en ese momento, como ustedes saben, a veces nos toca la puerta del Espíritu Santo, pero no lo atendemos. Yo no era mi momento y cuando ellos eh, es- es- em, explicaban de qué se trataba y me decían, no, que si esta mesa no es real, esto que veo no significa nada, esto que mis pensamientos no significan nada, yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salieron esta gente cómo eso no va a significar nada si eso está allí, si eso existe? Perdón. Entonces, eso, mi esquema de pensamientos no lo entendía como eso no iba a existir. Por supuesto, cuando él hizo esos ejercicios, bueno, pues uno está ahí, lo hace, no hay ningún problema. Pero el otro día volví porque pues me había costado dinero ese taller. El otro día volví y bueno, quedé así como con una inquietud, pero bueno, ahí lo dejé. Hasta ahí llegó el encanto, no pasó nada, me olvidé de eso. Bueno, soy la hija mayor de una relación, de un matrimonio disfuncional, y eso significó que yo estuviera cargada de muchos errores, de muchas creencias, de muchos sentimientos de culpa de esto, porque mi mamá, mi papá depositaban toda su frustración, los depositaba en la hija mayor que yo era. Así que, pues eso me llenó de muchas dudas, y era lo que yo buscaba cuando yo fui al taller de los doctores Medina. Yo estaba en esa búsqueda porque yo necesitaba, aunque fui criada
en la fe cristiana católica, porque mi papá tenía una hermana que era, ¿cómo se llama? Religiosa, era monja. Entonces, bueno, yo como la hija mayor, yo era la especial, yo tenía que estudiar con las monjas y así siempre estuve, o sea, siempre sentía a Dios cerca de mí, lo que me hizo sentir especial, porque entonces yo era la que estudiaba en colegio de monjas. En aquella época estudiar en colegio de monjas era, bueno, o sea, ¿entiendes? Y mis hermanas estudiaban en un colegio público. Entonces, se creó ese sentirme especial que a la larga eso trajo muchas diferencias, trajo celos, resentimientos de mis hermanas conmigo porque yo era la especial. Entonces, yo, por supuesto, ese deseo de ser especial hacía que yo pues tuviera en mi mente la idea de que yo tenía que ser buena hija, buena hermana, buena esposa, buena madre, perdón. Y bueno, me llevó a buscar, o sea, de tratar de ser una persona que podía cargar con todas mis hermanas, con todos los problemas de la familia, porque cada vez que había un problema, entonces yo, como era la especial, entonces yo tenía, ¿que entiendes? Y todos los problemas venían, y yo, pero bueno, o sea, hasta que llegó el momento que yo dije, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a estar con estas cargas? Entonces, bueno, y ahí comenzó mi camino espiritual, a querer quitarme esa mochila que llevaba a cuestas de creencias, porque eran creencias, indudablemente. Así empezó mi camino de crecimiento personal y mis primeros libros que empecé a leer, los libros de Connie Méndez. Yo creo que todos ustedes conocen a Connie Méndez, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que era de metafísica, yo empecé a buscar y bueno, pues aquí tengo una biblioteca de libros que he ido guardando a través del tiempo, buscando toda esa querer, como les dije, querer ser mejor, querer poder quitarme un poco de cargas y poder ayudar a los otros, pero no desde ese sentimiento de que era una obligación que yo tenía que tener con mi familia. En un momento de crisis familiar llegué a través de una sobrina, fue que llegué donde Antonia. Antonia en ese momento me ayudó mucho porque, bueno, tenía esas crisis existenciales que todos creo que hemos pasado por eso, de querer, pues, ser mejor, tener una mejor relación con los hijos, con la pareja, esto, todo ese tipo de situaciones que uno generalmente eh, pasa antes de llegar realmente al verdadero camino. Así fue como Antonia, en sus terapias de aprendiendo a ser, en ese estado de alerta, em, comenzó como a ayudarme un poco en eso, pero yo tampoco estaba preparada porque no entendía lo que era la alerta. De no pensar, o sea, ¿cómo no voy a pensar? Y Antonia me sentaba en un sillón y yo lo que menos hacía era no pensar. Eso yo no lo podía. Bueno, pero vamos a decir, no desafortunadamente, porque bueno, era el camino de Antonia, emigró, se fue y nos dejó a unas cuantas, no abandonadas, nos dejó ahí de un lado, pero dejó unas semillitas sembradas en un grupo de personas que, bueno, se encargaron también de seguir transmitiendo esa, esas enseñanzas que habían tenido con Antonia. Entre esas semillitas estaba Jenny, que entonces fue que me agarré de la mano de Jenny Testa para también eh,
Así que fue un camino de ir, venir, de estar, no estar, pero fue durante la pandemia que recuerdo, fue, no sé si era el primero o segundo encuentro, por eso le estaba preguntando a Jorge en estos días, porque ese encuentro lo dirigía el maestro Marcos Sorgi, y le estaba preguntando a Jorge que no lo había visto por ahí. Oye, y después de escuchar a todos esos pocos de maestros allí, porque estábamos encerrados, no teníamos otra opción, y yo me enfoqué en ponerme a leer el libro del curso de milagros, que bueno, les voy a contar cómo ese libro llegó aquí. Antonia, cuando se fue, eh, le dejó ese libro, no sé si vendido, entre las cosas que Antonia vendió, regaló y eso, a una sobrina mía. Pero ella lo tenía por ahí guardado, ella se mudó, no vivía más conmigo, y ese libro estaba ahí durmiendo el sueño eterno. En pandemia fue, y después de escuchar a los maestros, porque nunca perdimos el contacto con Antonia se ha mantenido siempre, entonces siempre con perlitas y que si talleres, o sea, siempre he estado ahí. Y yo comencé a leer el libro, algunos capítulos. Les confieso que yo no he leído el libro completo, por supuesto, pero comencé, después de escuchar a todos estos maestros, comencé a hacer los ejercicios. Esto, hacía los ejercicios en la mañana, pero después se me olvidaba. Entonces era, tú sabes, una cosa como mecánica ahí, que lo hacía porque, bueno, creía que me las estaba comiendo. Pero resulta que pues no era eso, no estaba haciendo nada. Entonces era repetir la misma lección, ok, entendía, el próximo año la misma otra vez. Ah, Pero, como les dije, me había conectado con Jenny Testa. Jenny tenía un grupo que nos reuníamos los martes que se llama Un Café con Dios, que ahorita ella lo tiene en la comunidad, que ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces íbamos los martes y hacíamos alguna lectura del libro, esto, siempre surgían temas y era un grupo bien concurrido, pero como muchas cosas aquí en Venezuela, nuevamente Jenny se fue y nuevamente quedó, pero ya yo con más interés en el libro. Como Jenny se fue, entonces yo le decía a Jenny, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo hago? Pero reúnanse ustedes, no, pero es que bueno, no era igual porque ella era la que dirigía ese grupo. Y yo comencé diciéndole, Jenny, yo escuchaba que hablaban de permiso, yo escuché que hablaban de un grupo de profundización. Y yo le decía, Jenny, ¿pero qué es eso? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¿Qué? Entonces ella, bueno, mira, ahí está José Lorenzo, ahí está Jorge Medina, que es sobrino de Carlos Medina. Y yo le decía, pero yo quiero entrar ahí. Bueno, yo le voy a decir para que yo le voy a decir para que te ingresen en el grupo. Bueno, tanto le insistí hasta que ingresé en el grupo de profundización. Oye, eso fue. Ahí está, ese grupo de profundización pertenece también a lo que es la comunidad Aprendiendo a Hacer. Y ahí fue donde hace un año puedo decir que es que estoy realmente comprometida y siempre digo, yo estoy en esto, a veces digo, Dios mío, yo no tengo más nada que hacer. Yo estoy en esto 24/7 porque quiero leerme todos los libros, quiero escuchar a todos los maestros, quiero hacer todos los talleres que hacen en la comunidad, que es todos los días haciendo talleres. Oye, pero yo vivo en el mundo de las formas. Yo tengo una casa, yo tengo un trabajo, que ahorita les voy a contar de qué se trata. Entonces yo también necesito tiempo para eso, no puedo estarlas todas, pero bueno,
Soy puntual, escojo, bueno, todos los días hay alguna actividad, porque en un día pueden haber 3 maestros en distintas actividades. Bueno, yo escojo alguno porque digo, me voy a enfocar en este, porque entonces, bueno, es mucho lo que yo siento que tengo que seguir profundizando, porque vamos a estar claros, el curso de milagros es parece sencillo, pero después que de yo estar en este grupo de profundización y que a veces le digo a José Lorenzo en una clase, a mí me explotaron las cotufas en esta clase, porque, o sea, es más profundo. Entonces yo, Dios mío, pero bueno, en eso estamos, porque no todo el, no todo el conocimiento va a entrar de una vez, hay que irlo vivenciando. Y eso es lo que yo estoy haciendo, ir viviendo paso a paso en las experiencias que me va mostrando el curso. En esa comunidad de aprendiendo a hacer, bueno, mira, me he sentido súper acompañada. Un momentico. Mi esposo tiene una voz fuerte, entonces disculpen. Esto, bueno, como les decía, allí estamos en tantas actividades, estamos acompañando. Jorge, cuando quieras, compártenos un poco, si quieres, de la comunidad Aprendiendo a Hacer, em, que hay tantas actividades que uno, Dios mío, hay un grupo de personas que estamos tomados de la mano de Jesús para poder llevar ese conocimiento. Ahí Jorge nos está enseñando lo que es la comunidad aprendiendo a hacer. En esta comunidad, oye, yo me he sentido tan acompañada de todos esos amigos poderosos, como decimos, que están día a día em, conteniéndonos en las experiencias. El domingo que estábamos, yo estoy en esa comunidad haciendo un intensivo y formándome como facilitador, formándome. No soy facilitador todavía porque apenas estamos en esa formación. Y estando ese fin de semana como ya practicando lo que deben ser los ejercicios que del esquema que tiene aprendiendo a hacer, tuve una situación, mi hija está embarazada y me avisan el sábado en la noche que, bueno, está hospitalizada, que tiene un embarazo de alto riesgo porque ella está pronta a tener un bebé. En el momento, yo, Padre Espíritu Santo, o sea, lo tomé muy tranquila, pero dije, bueno, y pasé mi noche tranquila. Pero el otro día, cuando ya me tocaba dar el taller, que tuve que compartir con los compañeros, oye, se me explotó la sensibilidad, la emoción, aquello fue, bueno, duro, duro. Total que terminamos haciendo terapia para mí porque, bueno, o sea, eh, pero son situaciones y sentirte acompañado, éramos, no sé, unas 15 personas, y sentirte acompañado de todo ese grupo de personas que unos más avanzados, otros comenzando, pero el sentir que estamos allí con todos esos compañeros conteniéndonos y ayudándonos unos con otros. Oye, mira, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Eso es algo que bueno, emocionante, sientes que no estás solo, que no es que no, yo voy a invocar el Espíritu Santo, sino que sabes que hay otras personas que también están enviándote luz para que todo pues se resuelva satisfactoriamente, y así fue. Mi hija pasó sus días, salió de su proceso que tenía y afortunadamente pues está bien, está excelente.
Entonces, bueno, Antonia me pidió, no me pidió, sino que me dijo, escoge un tema que tú quisieras manejar. Y yo pues le dije, bueno, me gusta tomar decisiones a favor de la verdad. Bueno, un tema que he estado estos días viéndolo, porque la verdad, bueno, la verdad es Dios, la verdad es amor. Entonces dije, bueno, vamos vamos a escoger este tema. Y bueno, mi experiencia en el curso ha sido que para llegar a esta verdad he tenido que hacer, o tenemos que hacer, un cambio de mentalidad, deshacer ese sistema de pensamientos que son los que nos atrapan en esas creencias limitantes del ego, y tenemos que hacer un cambio de percepción. De esa manera es que el curso de milagro me ha ayudado a llegar a esa verdad. Me ha permitido ver las cosas de otra manera. Tomar decisiones en favor de la verdad, de lo único real que existe, que es el amor de Dios. La verdad inalterable, eterna, inequívoca, que no se puede aprender, solo reconocernos y aceptarnos con lo que somos. Una unidad con el Padre y con el todo. Inocentes, santos y amorosos hijos de Dios. La verdad, es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe es el amor. Ya cuando yo internalizo esto, es lo que yo he estado sintiendo con esta experiencia del curso de milagro, que todo, o sea, lo único real es el amor de Dios. ¿Cómo hago yo para llevar esta verdad? Llevarla a que pueda tomar decisiones que me, que me den paz. En el curso de milagro, lo que he encontrado, las respuestas las he encontrado en el perdón, la aceptación y la unidad con Dios. Es allí donde he encontrado esas herramientas que creo que esas son las herramientas, esas tres condiciones. Es lo único que tenemos que tener realmente para llegar a eso que todos queremos, los que estamos en este camino, queremos llegar, que es a la verdad de Dios, a la verdad del amor. Permiso. Aceptar la expiación para mí mismo ha sido, bueno, la herramienta más, no sé cómo explicárselas para yo poder. Han sido tantos los perdones que he tenido que hacer, que, bueno, perdonar a mis padres por toda esa carga que pusieron en mí, por el papel que yo los puse a jugar, porque el primero que tiene que perdonarse soy yo, porque, bueno, pedí vivir esas experiencias, está bien, pero tengo que buscar herramientas y eso es lo que yo he encontrado en el curso de milagro. Para llegar a la verdad, limpiar nuestra mente de tantos errores y de tantas culpas que, que tenemos para realmente poder vivir aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo me ha cambiado mi vida la práctica del curso de milagros? Oye, de una manera hermosísima. Yo siempre me he considerado una persona con un temperamento un poco fuerte, vamos a decir. Bueno, por todos esos miedos, por por eh, toda esa carga que dejé que se pusiera en mí. Y entonces, al no poder con ella, ¿qué me produce? Me produce ira, me produce rabia, y eso lo manifestaba en conflictos familiares, en conflicto con mis hijos.
Antonia me ayudó muchas veces en un conflicto que tenía con mi hija, porque, bueno, los miedos que tenemos los padres muchas veces de querer proteger a nuestros hijos, de que no les pase nada, de no permitirles vivir sus procesos y sus experiencias. Oye, eso nos afecta enormemente. Cuando no tenemos el conocimiento de que realmente debemos permitir que el otro viva sus experiencias y nosotros confiar. Pero si no conocemos la paz, si no conocemos el amor, pero el amor de Dios, no el amor carnal de la pareja y de los hijos, sino el amor de Dios. Cuando no conocemos eso, pues no lo podemos transmitir. Y era después que es lo que yo he sentido con las situaciones que viví con mis hijos. Viví situaciones muy duras, pero siempre estuve agarradita de Dios, solo que no le hacía no lo veía realmente, no lo tomaba como tenía que ser. Como les dijo Antonia por ahí, tan linda que me dijo, soy orfebre, hago lo que se llama joyería artesanal, accesorios, vivo en ese mundo que nos encanta a las damas, de accesorios y de estar bien lindas. Por ahí tengo, a Jorge nos está mostrando en mis redes, que son, aquí tengo tu propia creación. ¿Qué hacemos nosotros en tu propia creación? Nosotros enseñamos. Por eso es que cuando Antonia me dijo, me dice maestra de Dios en el flyer, yo, pero ¿cómo voy a ser maestra de Dios? Yo no soy maestra de Dios, yo soy una estudiante. Y después una vocecita me dice, pero ¿cómo no vas a ser maestra si todo eso que tú ves ahí, tú lo enseñas? Porque esa es una de las cosas que hacemos en este negocio. En este mundo de las formas que tenemos que tener alguna actividad, esa es la actividad que yo tengo. Por ahí me ven, entonces yo manejo un poquito las redes, enseñamos a las damas a diseñar, a eso. Y eso es un trabajo tan bonito que te conecta con una parte de tu ser, que la gente se va y cuando la gente se va tan agradecida porque no se imaginaban que podían hacer eso. Bien, entonces ser motivador de esas personas de que sí pueden lograr las cosas que quieren, pero me faltaba ponerle el ingrediente del amor de Dios. Porque entonces cuando esas personas ya se volvían muy fanáticas, ya yo las veía, ay, ya esta está fastidiosa, ya. Y yo, pero bueno, señor, ¿entiendes? Estaba en esa situación donde todavía no había tenido este contacto más profundo con el Espíritu Santo. Entonces, ahora yo estaba en el mostrador atendiendo a una persona y yo la veía, pero en mi cabeza estaba pensando en 20.000 cosas que tenía que hacer. Pero ¿cómo va a estar perdiendo el tiempo con esta persona si tengo tantas cosas que hacer? No. Entonces, en este estado de alerta que ahora trato de vivir constantemente, o sea, la conexión es otra. Cuando una persona está conmigo en el mostrador, que me puedes ayudar, o sea, la estoy mirando a los ojos. Estoy bendiciendo su santo ser crístico porque esa persona está pidiéndome eh, una orientación. Muchas veces están pidiendo amor porque entonces te empiezan a contar de la familia, te echan historias y tú tienes que escucharlos. Porque ¿para qué estás ahí? ¿Para qué tienes? Entonces, si Dios, el Espíritu Santo, te manda un hermano para que lo escuches, ¿por qué no escucharlo? Entonces, yo tenía la mala propiedad, porque eso es una mala propiedad, de estar hablando con una persona y estar pensando en 20.000 cosas que tenía que hacer.
Eso no es conexión. Entonces, gracias a esta práctica a diaria que estamos teniendo, que tengo, de estar presente en el aquí, en el ahora, sintiendo que esa persona que está delante de mí es mi hermano, que me está pidiendo ayuda, que necesita que yo lo escuche, que le dé una orientación, ¿verdad? Cuando lo hago desde ese amor genuino, oye, se siente diferente. Y se siente tan diferente que hasta las empleadas me dicen, pero es que usted ha cambiado mucho, porque ellas me ven como que yo he cambiado mucho, porque ya no estoy tan, estoy más calmada, estoy siempre, quiero estar en paz, siempre he sido muy resiliente de resolver los problemas, las situaciones, realmente eso no me detiene, ¿ves? Pero, ¿desde dónde lo hacía? ¿Desde dónde? Desde el apuro, desde el ego, de yo soy la que tiene que resolver, yo soy la que tiene la forma de hacerlo, yo soy la que tiene el control. Esa es he tenido mucho que perdonar, como les dije. He tenido que perdonar, hacer mucho perdón con mis padres, especialmente con mi mamá. Todavía estoy trabajando en eso, porque eso es algo que siempre sale algo por ahí. ¿Qué me está enseñando esta práctica del curso de milagros? Ese estado de alerta consciente del presente aquí ahora, que era algo que me era tan difícil, pero que, mira, con la práctica lo he ido logrando. Sentir cada proceso que estás viviendo, cada emoción, porque, bueno, estamos en este mundo y siempre se van a estar presentando situaciones que nos van a meritar, que tenemos que resolver, pero que ¿quién me va a ayudar a resolverlo? Que no sea yo. Entonces, poco a poco, paso a paso, he ido en ese camino tomándome de la mano del Espíritu Santo de Jesús para ir avanzando y me siento muy tranquila porque no tengo miedo del futuro, no tengo ya miedo del pasado, no tengo, pienso que eh, estar en esa conexión con el Espíritu Santo, he podido vivir aquí en la tierra como en el cielo, sin dejar de ver que hay situaciones que indudablemente vamos a resolver. ¿Me dan un permisito? Ok, disculpen, aquí estoy. Es que no me alcanzó el vasito de agua que tenía, así que, bueno. ¿Qué hacemos para tomar decisiones en favor de la verdad? Ese es el punto. Bueno, ya lo hablamos. Ir limpiando mi mente de todos esos pensamientos de separación, como estamos con el tiempo. Gracias, mi amor. Nos Eh, están quedando, Pedirle al em, Espíritu Santo siempre guía. Este, atender los llamados que Jesús nos hace. Jesús en el curso nos invita a disciplinarnos. Uy, yo era muy indisciplinada. Yo siempre era un radio loco prendido. Oye, aquí he tenido que, como dicen, bajarle dos y disciplinar la mente. Y sí se puede. Hoy estoy cumpliendo 68 años. ¿Ustedes se imaginan que 68 años metiéndole basura a esa mente y de la noche a la mañana sacarla? No, no, no es fácil, pero tampoco imposible. Así que este, es la tarea que tengo. Yo tengo un truquito desde que comencé en la comunidad de Aprendiendo a Hacer.
en todos estos talleres y las lecciones y lo que recomienda Jesús, que yo no le había parado. Jesús nos recomienda usar el temporizador para recordar las lecciones y todo este tipo de cosas, pero eso no le había parado. Apenas hace un año, entonces, religiosamente uso mi temporizador del teléfono para que no se me pase ninguna momento que se pasa, porque no vamos a estar claros que cada hora no tenemos el teléfono ahí a la mano para que, o estamos en una actividad, en algo, y no vas a, ajá, espérate, que voy a pensar en Jesús. Pero el hecho de recordarlo para mí, el hecho de recordarlo, oye, ha sido una bendición, porque creo que recordarlo y sentirlo eh, ya es parte del trabajo. Nos Así que quedan bueno, 5 mira, así minutos, como diariamente Zoraida. vamos tomando decisiones Soy. en este mundo de las formas, indudablemente vamos a tener que tomar decisiones. Y la situación no es, el asunto no es tomar decisiones, sino quién va a guiarnos en esa toma de decisiones. Eso es lo que nosotros o es lo que me ha enseñado también esta práctica del curso de milagros. Cada decisión que tomemos debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Se me olvida muchas veces, porque no crean que estoy santificada, para nada, nada más lejos de la realidad. Pero estar ahí, que cuando tenga que hacer una alerta, hacerlo, estar pendiente. Yo digo, les dije, es un trabajo 24/7. No estar metida en los libros, porque los libros también, sino en la práctica del sentir que eso que estamos haciendo, pues está guiado por el Espíritu Santo, esa decisión que estamos tomando. Pedirle a Él que nos Zoraida, permita ver qué Zoraida, eso que estamos Zoraida, haciendo, cómo ¿me lo escuchas, vería Él. Zoraida? Eso es lo que he aprendido. Zoraida, ¿me escuchas? Jesús Zoraida, en el capítulo 30 nos invita a seguir las reglas de tomar decisiones. Cuando nos dice qué clase de día quiero tener si no tomo decisiones por mi cuenta. Entonces, bueno, si no tomo decisiones por mi cuenta y, y esas decisiones están guiadas por el Espíritu Santo, estoy segura, ¿verdad? Estamos seguros todos, porque yo sé que todos aquí lo están. Vamos a tener un día de alegría, de amor, de cada hermano que vemos, poder ver en él ese santo ser crístico, ese ser que es uno conmigo. Entonces, ahorita, permiso, Zoraida, si me escuchas, nos queda ya agotado el tiempo, ¿me oyes? no te oigo. Ajá, ok. Bueno, ya estamos terminando en esta ver con alegría, como les decía, a todos, al motorizado que nos atormenta la vida muchas veces o nos atormentaba, a un desconocido, ay, aquí en Venezuela, bueno, y en el mundo, los políticos, oye, vale, que aquí en Venezuela hay unos cuantos que, bueno, hay que verlos con el amor y llevarle mucha luz. Si estoy en alegría, ya vamos terminando entonces. Si elijo ver la verdad en unión del Espíritu Santo, es la verdaderamente de Dios, es la conclusión que hemos llegado. Y voy a leer este último párrafo que he preparado de todas estas enseñanzas que he ido teniendo, con la certeza del sí, dado al Espíritu Santo, de deshacer este sistema de pensamiento del mundo de la forma para que la paz esté presente siempre y poder llevar esa misión que nos encomienda nuestro hermano mayor Jesús, de ser portadores de luz, alegría y paz para todos nuestros hermanos y ser obradores de milagro. Sentir ese regalo de luz de todos ustedes, que como dice nuestro maestro Jorge, son un sol con patas, que están un poquito más arriba, en el caso mío, pero junto a Jesús, tomarnos de la mano amorosamente en ese camino de regreso al hogar.
Así que gracias, Antonia, por permitirme compartir con todos ustedes este camino que estoy recorriendo contenida con estos compañeros y miembros activos del equipo de Jesús. Así que muchas gracias. Un honor para mí haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, Zoraida, por tu compartir. Te damos feliz cumpleaños. No había recordado No que te tú habías oigo, escogido. Antonia. No sé. ¿Se me escucha? Feliz cumpleaños, Zoraida. ¿No nos oyes? No sé Sí, por se te qué no escucha, escucha. Antonia. Ok, gracias. Zoraida, no entiendo por qué no escucha. Ya, ¿Ahora sí? era yo que había Sí. bajado el Ah, muy volumen. bien. Gracias, Antonia. Bueno, que te damos las gracias por haber aceptado esta invitación y que yo no había recordado que tú habías escogido esta fecha porque era tu cumpleaños. Así que feliz cumpleaños Fue de un tu regalo que me personaje. quise dar porque dije, si di el sí, hay que darlo completo. Así que No de lo verdad, olvidarás nunca. un súper Muchísimas cumpleaños. gracias. Sí, señora. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que recuerdes que eso que haces tan hermoso, esa orfebrería que haces tan preciosa, claro que te conecta con tu ser, porque es imposible hacer cosas tan hermosas si no se hacen desde el amor perfecto. Entonces, por eso es que te sientes bien y Gracias. por eso enseñar es la extensión tan bonita que Sí. haces. Así que muchas gracias de nuevo y gracias a todos por acompañarnos en estos workshops del Encuentro Global España 2025. Los invitamos a todos, si no están inscritos, a inscribirse en nuestra página web, está aquí, www.encuentroglobalucdm.org y a ver todos los workshops que tenemos hasta el 30 de agosto con todos los estudiantes, maestros, profesores de un curso de milagros global. Me encanta que estén aquí. Quiero Sí. recordarles también que estos workshops están siendo grabados y que van a reposar en nuestro canal de YouTube que se llama Encuentro Global UCDM. Invitamos al maestro a que viaje a ese canal de YouTube en un par de días para que vea los comentarios de sus alumnos. Y además que va a quedar grabado en el área de grabaciones de la página oficial www.encuentroglobalucdm.org. Nos despedimos de Zoraida Bueno, y le despedimos gracias a todos esos compañeros que están ahí, a todos esos maestros hermosos que, bueno, mis compañeros de camino. Muchas gracias. muchas gracias. Quédense, por Feliz favor, porque en 10 cumpleaños. minutos tenemos a una nueva maestra que nos va a dar su workshop también de 50 minutos. Los esperamos a todos aquí. Feliz cumpleaños, Zoraida. Gracias, Felicidades, Zoraida. ¡Feliz gracias. De Saludos, cumple! verdad que Adrián. feliz.